Amén, hermanos, muy buenas noches. Los saludo a cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y les doy la bienvenida a este momento en el que vamos a estar hablando más acerca de la palabra del Señor. Sé y confieso que esta palabra que vamos a recibir el día de hoy va a ser bastante edificante para cada una de nuestras vidas. Espero que ustedes la reciban con el corazón abierto para que podamos ejercer esta palabra en cada momento que se solicite a lo largo de nuestra vida. Amén, entonces los invito a que me puedan acompañar orando y puedan cerrar sus vistas. Oh Señor, gracias te damos en este momento porque tú nos permites poder estar, Señor, en este lugar, pudiendo escuchar de tu palabra, Señor. Tú eres el que siempre ordena, Señor, nuestro día a día. Tú acomodas todo lo que nosotros tengamos que hacer, ya sea trabajo fuera, Señor, ya sea trabajo doméstico. Tú siempre haces tu obra en nuestro tiempo y das espacio para que nosotros podamos estar aquí, Señor. Ahora te pedimos que seas tú bendiciendo esta palabra, Señor, que es bastante refrescante, Señor, va a renovar nuestras vidas y nuestras fuerzas para que nosotros podamos seguir atravesando, Señor, todas esas situaciones que se dan, Señor, por esta pandemia. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, entonces, como de seguro ya han podido ver y hemos estado publicando desde muy temprano, el día de hoy vamos a comenzar con una serie de prédicas que el tema general son las bienaventuranzas. Nos vamos a estar hablando acerca de Mateo capítulo 5, las 8 bienaventuranzas que se mencionan en estos versículos, ¿no? Y hoy día, como ya lo han visto en la imagen anterior, también vamos a comenzar con el verso 3, que es bienaventurados los pobres en espíritu. Amén. Y para tratar este tema quisiera que tengamos en claro qué es lo que significa una bienaventuranza, ¿no? Una bienaventuranza significa, en pocas palabras, o una persona bienaventurada significa una persona feliz, una persona que es dichosa, o una persona que califica como dichoso o digno de felicidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos diciendo bienaventurado a alguna persona, nosotros le estamos diciendo digno de felicidad eres o digno de felicidad seas. Amén. Hay muchas bienaventuranzas en toda la Biblia, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar infinidad de bienaventuranzas. Pero en este capítulo que nosotros vamos a estar analizando, o particularmente este grupo de bienaventuranzas que nosotros encontramos en Mateo capítulo 5, vamos a encontrar algo bastante particular, ¿no? Una diferencia bastante notable en estas bienaventuranzas. Y no solamente porque Jesús haya sido el que las dijo, sino que en realidad tienen algo particular, estas bienaventuranzas para la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar todas estas bienaventuranzas, todo este bagaje de bienaventuranzas que nosotros podemos encontrar durante toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nosotros podemos encontrar bienaventuranzas que van más relacionadas con virtudes, ¿no? Con algo positivo. Pero en estas bienaventuranzas que nosotros vamos a estar analizando están un poco más referidas a la desdicha o algo que puede ser negativo, ¿no? Estas bienaventuranzas comienzan en Mateo capítulo 5, versículo 3, como ya lo he dicho, y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Es bastante grande esta palabra. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Jesús comenzó prácticamente su vida pública después de salir del desierto con este tema, ¿no? Con este sermón en el monte, y dijo estas palabras. Y esto lo vemos porque en realidad Jesús vino a romper esquemas, ¿no? Vino a romper todas esas religiosidades preestablecidas quizá desde antes o por los judíos. Vino a quitar todo ese pensamiento ya establecido, no vino a romper todo ideal quizá malo, y vino a establecer
nuevos pensamientos. Y en realidad lo que está diciendo aquí Jesús es: digno de felicidad sean los pobres, o incluso más adelante, digno de felicidad sean los que lloran. Y en realidad esto creo yo que ha sido una palabra que a muchos ha dejado boquiabiertos, ¿no? Tanto a las personas que estuvieron presentes allí con Jesús, como incluso algunas personas cristianas, como cada uno de nosotros, puedan haber leído por primera vez esta parte de la palabra, ¿no? Y en realidad, nuevamente, lo repito, es digno de mención de que estas bienaventuranzas sean más bien dadas a la ausencia que a la presencia de cualidades. No es una bienaventuranza que no es para el hombre que es distinguido por alguna virtud o notable por alguna excelencia, sino para aquel cuya característica principal sea que confiese sus propias tristes deficiencias. Eso es lo que estaba queriendo hablar Jesús a través de este versículo. Y esto en realidad es bastante fuerte, ¿no? Porque la felicidad, si nosotros hablamos de la felicidad al estilo de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta de que este tipo de felicidad que Él propone, para las personas normales puede ser considerado una paradoja, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta y quisiera compartirla con ustedes, que dice así: los estándares por los que Dios mide el gozo del cristiano son diametralmente opuestos a los estándares del mundo. Se lo vuelvo a repetir: los estándares por los que Dios mide el gozo del cristiano son diametralmente opuestos a los estándares del mundo. Y esto en realidad tiene todo de cierto, no es una gran verdad. Y esto lo podemos comprobar a lo largo de todo lo que hizo y todo lo que dijo Jesús a lo largo de su vida en esta tierra, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino a las personas que estaban con Jesús quizá en ese momento, escuchando lo que Él decía, y al momento de escuchar esta primera bienaventuranza y decir: pero ¿cómo es que yo voy a tener que ser una persona pobre, una persona desdichada en general, para poder ser bienaventurado, ¿no? Para poder tener dicha, o para poder ser feliz, o para poder ser digno de felicidad? Y si nosotros nos podemos a pensar y nos hacemos la pregunta con respecto a lo que piensa el mundo, ¿piensa el mundo que hay felicidad cuando Dios o cuando Jesús dice: bienaventurados son los que por mi causa os vituperan y persiguen? Nosotros creemos que el mundo relaciona esto con felicidad, o incluso también dice la Biblia, ¿no? Bienaventurados los pobres, cuando se refiere a aquellas personas de las cuales a ellos pertenece el reino de los cielos. ¿Acaso el mundo relaciona la pobreza con felicidad? Incluso Pablo se da cuenta de esta verdad, y él lo menciona también en Hechos capítulo 20, versículo 35, ¿no? Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Acaso la felicidad del mundo se refiere más al hecho de dar? Este es el tipo de felicidad que nos plantea el mundo a lo largo de toda nuestra vida, y caemos en la cuenta de que no. Esto nos lleva a la conclusión de que en realidad el mundo por el cual estamos rodeados, en realidad es una sociedad bastante egoísta, ¿no? Es una sociedad que más importa los bienes personales, que incluso algunos que son ya más extremistas pasan por encima de otras personas con tal de llegar a sus metas, ¿no? Y constantemente este mundo nos bombardea con ese tipo de ideas, de que nosotros debemos de ser mejores, de que nosotros debemos de conseguir más sin importarnos el resto, porque está bien tratar o querer de ser mejores personas, o de querer llegar más alto, una posición más alta, pero siempre y cuando tengamos la humildad de por medio, ¿no? Sin dañar a personas que puedan estar de nuestro lado. Y esto es todo lo contrario a lo que nos enseña este mundo, ¿no? Y esto es lo que quiere
decir Jesús con esta parte de la palabra en Mateo capítulo 5. Y no solamente esta enseñanza que hizo Jesús en el verso 3 es la que puede llegar a ser complicada o difícil de entender para las personas, ¿no? Sino de que a lo largo de toda la Biblia también nosotros encontramos más hechos o más diálogos, más discursos de Jesús que pueden ser tomados como una paradoja para el mundo, ¿no? Es allí donde nosotros podemos ver cuando Jesús dice, ¿no?, que un hombre se vuelva rico, se vuelva necio para ser sabio, o que salve su vida perdiéndola, y que sea hecho rico siendo pobre, ¿no? Todos estos tipos de dichos que hizo Jesús o que dijo Jesús pueden ser tomados muy difícilmente para una persona del mundo, ¿no? Pero este tipo de pensamientos es el tipo de pensamiento que Jesús quiere para cada uno de nosotros, y quiere que nosotros logremos entender y captar la esencia de lo que quería enseñar Jesús. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir pobreza en espíritu? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? Y esto no puede ser algo que se puede tomar así superficialmente, ¿no? No se trata de una pobreza terrenal, ni mucho menos significa ser pobre espiritualmente, ¿no? Con respecto a ser falto de fe, no significa para nada esto, sino se refiere más al carácter interior de la persona. Por ejemplo, nosotros debemos estar bastante agradecidos de que esta primera bienaventuranza descienda al nivel exacto o a la posición exacta donde nos deposita la ley después de haber cumplido el propósito por el cual Dios lo estableció, ¿no? ¿Qué nos dice Romanos 3:20? Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Entonces, ¿en qué posición nos deja la ley a cada uno de nosotros? Pues nos deja en la posición de que todos somos pecadores, ¿no? Y justo a partir de allí es que baja esta bienaventuranza a ese nivel exacto en la cual nos deposita la ley. Lo máximo que la ley puede hacer es que a causa de nuestra naturaleza caída, es arrancarnos nuestra imaginaria riqueza de justicia propia y mostrarnos nuestra pobreza espiritual, junto con el abrumador adeudo hacia nuestro Dios, y nos hace postrarnos rostro a tierra y comenzar a desconfiar en nosotros mismos. Esto es lo que nos causa, o donde nos deja la ley, y es a partir de donde Jesús comienza a dar estas bienaventuranzas, ¿no? Desde el punto en el que nosotros decimos de que somos pecadores y de que estamos totalmente arrepentidos de ello, y necesitamos y caemos en cuenta de que necesitamos a Jesús, ¿no? Esos son los pobres en espíritu, son aquellos que se sumergen a sí mismos en la gracia de Dios. Son quienes reconocen personalmente su estado pecaminoso y que necesitan del Espíritu de Dios. Para tener un ejemplo más claro, Lucas capítulo 18 versículo 9. Vamos a leerlo hasta el 14, es un poco largo, pero en realidad es preciso leerlos, y dice así: a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, o sea, no eran pobres espiritualmente, dijo también estas palabras: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador, o que soy
pecador. Y el 14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús bendice a los niños. Ese es lo que sigue. Pero en realidad todo lo que acabamos de leer nos revela claramente lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Él quiere y Él valora más a una persona que reconoce su condición de pecador, está en esa posición de humillación, y no solamente eso, sino también de reconocer al único que puede sacarlo de allí, que es nuestro Dios. Él valora mucho más eso que una persona que quizás hace las cosas correctas, pero solamente por querer engrandecerse él mismo. Eso es lo que en realidad tiene valor para Dios. Nosotros encontramos en Romanos 3:23 que todo el mundo peca. Esa es una verdad bastante cierta, pero los pobres en espíritu son los que reconocen que son pecadores y están dispuestos a confesar su pecado. Y no solo eso, sino que también humildemente comienzan a admitir que han pecado y buscan el perdón de Dios y de las personas quizás a quienes han ofendido. Esto es ser pobres en espíritu. Y esto es lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros, ¿no? Eso es lo que a Él le importa mucho más en cada una de nuestras vidas. Es incluso como un médico que anda buscando al enfermo. Así es nuestro Salvador, ¿no? A quienes Él comienza a buscar a las personas que más lo necesitan, y es en ellos en donde ejerce su voluntad divina, ¿no? En esas personas que buscan y necesitan de Él. Es por eso que nosotros encontramos muchas enseñanzas en la Biblia referente a esto, ¿no? Nosotros encontramos la parábola de la oveja perdida, que significa el hecho de dejar a 99 de ellas por irse a buscar a una que se había perdido, ¿no? Esta enseñanza básicamente es lo mismo que estamos hablando ahora, o incluso la parábola del hijo pródigo, que el padre se alegra mucho más por el regreso de su hijo después de haberse perdido. Incluso al hijo que se queda con él no es que lo menosprecie, sino que ese hijo buscaba solamente tener provecho de su padre. Y por más que este se había quedado con él, su padre se puso muy contento con el hecho de que su hijo que se había perdido regresara a casa con él, ¿no? Incluso vemos que realizó un banquete. Otra enseñanza acerca de esto también lo encontramos en Lucas capítulo 5, del 30 al 32. Dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis o bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta es la verdadera esencia de la enseñanza de Jesús, ¿no? De que Él no vino a llamar a justos, sino el propósito por el cual Él nos deja su palabra y nos deja todas esas enseñanzas es para que nosotros, como pecadores, busquemos el arrepentimiento, ¿no? Eso es para lo que Jesús nos da esta bienaventuranza en Mateo 5:3. Y es por esto que Dios pide a cada uno de nosotros a través de esta bienaventuranza, de esta primera bienaventuranza, que aceptemos nuestra posición a causa del pecado y reconozcamos la necesidad que tenemos de Dios. Ese es el verdadero valor, o esa es la verdadera cosa que valora Dios en cada uno de nosotros, ¿no? Este tipo de personas arrepentidas es a la que Dios nos llama a ser. Este tipo de personas es este tipo de personas a las que esta bienaventuranza les concede el reino de los cielos, ¿no? Dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y para poder concluir, quisiera compartir con ustedes una verdad bastante interesante, y quiero que lo tomen
para cada una de sus vidas y lo guarden en realidad, ¿no? Y dice lo siguiente: así como el hombre más débil y más pobre es más noble que la más poderosa de todas las bestias del campo, así el ínfimo hombre espiritual es más precioso a los ojos de Dios que el más eminente de los hijos de los hombres autosuficientes. Y se lo vuelvo a repetir, dice: así como el hombre más débil y más pobre es más noble que las más poderosas de todas las bestias del campo, así el ínfimo hombre espiritual es más precioso a los ojos de Dios que el más eminente de los hijos de los hombres autosuficientes. Esta es la enseñanza que nos quiere dejar Jesús a través de esta primera bienaventuranza. Y como ya lo he mencionado antes, esta es la primera de las 8 que se mencionan en Mateo capítulo 5. Y en realidad es bastante sabio poder comenzar con esta bienaventuranza, porque esta da paso a todo el resto de bienaventuranzas, porque si nosotros no somos pobres en espíritu, si nosotros no reconocemos nuestra posición de pecadores y nos sentimos arrepentidos y con ganas de que Jesús pueda levantarnos de allí, pues entonces no vamos a poder llorar quizá por el hecho de nuestra posición, o quizá lamentarnos, y todas las bienaventuranzas que vienen luego, ¿no? No vamos a poder calificarnos o clasificarnos en la siguiente si nosotros no cumplimos con esta primera, que es aceptarnos como personas pecadoras y reconocer nuestra necesidad absoluta de Dios, ¿no? Esta es la enseñanza, mis queridos hermanos, para esta noche, y espero que la tomen para cada una de sus vidas con el corazón en realidad bastante abierto, porque es una enseñanza muy valiosa de parte de nuestro amado Jesús. Amén, hermanos. Espero que hayan podido aprender más de la palabra, así como yo he comenzado a aprender a través de esta prédica, buscando y leyendo la palabra para poder comprender qué es lo que Jesús quería decirnos a través de esto. Espero que de igual manera ustedes hayan podido salir gozosos, regocijados y con fuerzas para poder atravesar cualquier cosa que estén atravesando en sus vidas. Les invito a que puedan cerrar sus vistas conmigo para poder orar. Oh Señor, gracias te damos porque tú, Señor, nos enseñas día a día cosas valiosas, cosas notables en tu palabra, Señor. Tú en esta noche has querido que nosotros aprendamos a que es mucho más valioso o es mucho más virtuoso ante tus ojos que nosotros reconozcamos nuestra posición de pecadores y aceptemos la absoluta necesidad de ti, Señor, en vez de hacer cosas, hacer obras, hacer muchas cosas solamente por vanagloria, Señor. Te damos gracias porque tú nos enseñas algo valioso, Señor, en esta noche, y te pedimos que seas tú guardándolo en cada uno de nuestros corazones, Señor, para que nosotros podamos ser alimentados constantemente de esta verdad, Señor. Te damos gracias y le pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, entonces vamos a dar los saludos también respectivos a las personas que nos han estado viendo en estos momentos, porque se lo merecen, hermanos. Damos gracias y damos saludos al pastor y a la pastora que se encuentran aquí con nosotros. Muchas gracias porque nos dan este espacio en el cual nosotros podemos seguir hablando de su palabra. Le enviamos saludos a nuestra hermana Leila Zapata, a nuestro hermano Cliff Correa, a Mark y a Christopher también. Un gran saludo y un fuerte abrazo a la distancia. A nuestra hermana Ana Chacón, saludos para nuestra hermana Carla Correa, Débora Velázquez, Melissa Correa, nuestra hermana Selmira, nuestra hermana Jacqueline Velázquez, Fiorella Correa, Lucero Matos, Luisa García, nuestra hermana Stephanie Valiente también, a nuestro hermano Robert Segura y a toda su familia que nos están viendo desde Argentina. Un gran abrazo para todos ellos, a nuestro hermano Oscar Saldarriaga, a nuestro hermano Jorge Huanca, a nuestra hermana Saraí Ariza,
a José Limante y Carmen Sarabia, mis padres, a nuestra hermana Elga Requelme, a nuestro hermano Carlos Correa, a nuestra hermana Juana Gamboa, al pastor Rolando Zuleta y toda su familia, a Luz Milagros Quintana, a Yera Larisa, a Leo Rincón, a Jennifer Ariza y a Alicia Quispe. Y también para los que verán este video después, un gran saludo para cada uno de ustedes. Y si por allí se nos escapa alguna persona, hermanos, no piensen que nos hemos olvidado o que no queremos saludarlo, al contrario, los más grandes saludos y más grandes abrazos van para esas personas. Amén, hermanos. Entonces nos estamos viendo el día miércoles con la segunda, el día domingo, perdón, con la segunda parte de este ciclo de prédicas, como ya los he mencionado, que vamos a estar comenzando. Para el día de mañana toca el tema de bienaventurados los que lloran. Amén. Ese es el tema para el día de mañana. Va a comenzar a las 8 de la noche, como siempre, hermanos. Y también queremos anunciarles que la Iglesia Cristo del Perú a las Naciones ha abierto un canal de YouTube al cual vamos a estar subiendo los videos que ya han sido transmitidos previamente por aquí por Facebook. Vamos a estarlos subiendo a esa plataforma para también poder optar por otras herramientas, ¿no? Y poder usar también ese espacio para poder compartir estas prédicas. Amén, hermanos, muchas bendiciones para todos ustedes y entonces los esperamos el día de mañana a las 8 de la noche. Bendiciones. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Y en las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Tú los vencerás. Las tinieblas a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo.
y el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí